Hello mundo, hoy voy a enseñar otro tutorial de nail foils para nuestras uñas. He elegido esta vez un diseño como escamas de serpiente que queda muy original en nuestras uñas. Vamos a necesitar lo primero, un esmalte negro, luego el pegamento para el nail foil, el nail foil y esmalte transparente para que no se raye nuestro nail foil y esté protegido y dure el máximo día posible. Empezamos primero pintando nuestras uñas de color negro. Manos a la obra y pintamos las uñas de color negro, dos capas, como siempre digo yo, para que quede mucho más bonito el color. Una vez seca la primera capa, tenemos que dar la segunda. Bueno, una vez seco el esmalte, vamos a preparar nuestro nail foil. Esta vez viene muy bien preparado para que no se me estropee en ese cacharrito, que es como mejor está protegido. Así que cogemos nuestro nail foil, vamos a preparar 10 trocitos, aproximadamente 1,5 centímetros de ancho, de 2, 1,5. Así que lo recortamos por la mitad. Y así 10 trocitos. Bien. En este diseño hay que mirar muy bien de qué manera queremos poner, porque si no lo vamos a poner de una manera, ya lo veis, el diseño va así o así, según como queráis poner, vertical o horizontalmente. Lo preparáis antes de nada para que sean todas las uñas iguales, así más o menos. Bueno, como yo dije antes, el pegamento solo se aplica una capa y el tiempo de secado hasta que se ponga totalmente transparente. Ya como lo vais viendo, va desapareciendo el color blanco poquito a poco. Lo vais viendo cómo desaparece. Ahora preparamos nuestro palito de naranjo o nuestro palito de decoración, que yo uso este con la punta redonda gordita, que es súper cómodo. Y empezamos aplicación. Este ya está completamente seco, así que voy a empezar a ponerle. Una vez puesto, no nunca despegar. Y nada más que ir deslizando en toda la superficie de la uña por parejo, para que no se hagan unas pompas o para que se ponga nuestro diseño bien.
Ya lo veis, es súper sencillo. Vamos, que no salga es prácticamente imposible. Primero apretamos en medio, bien, y lo llevamos para los lados. Para que nos salga perfecto, lo apretamos con un palito para decorar la uña o un palillo de naranja. Ahora, y listo. Perfecto. Una mano terminada. Y nos queda la última. De centro para los lados. ¿No ve? Hay algunos nail foil de muy buena calidad. Y vamos, que se pega con nada, con vuestras propias uñas, podéis hacerlo. En este caso ha pasado así. Mirad. Bueno, una vez listas las dos manos, tenemos que revisar bien para eliminar todas las pequeñas sobras con un pincelito, mojándolo en la aceituna. Una vez lista, limpia y todo, vamos a tener que aplicar 2 capas de esmalte transparente. Siempre y cuando los esmaltes son de buena calidad, os va a durar el nail foil mucho más tiempo si usáis un esmalte malo. Es decir, nail foil normalmente se va cuando no empieza a despegarse nuestro esmalte que llevamos debajo. Si usamos esmalte permanente, que es con lámpara UV, nos va a durar el nail foil hasta que nos crezca la uña. Así que vamos a aplicar 2 capas de nuestro esmalte transparente. Una vez seca la primera capa, vamos a aplicar la segunda. Como lo veis también al aplicar el esmalte transparente, hace efecto como que brilla más el nail foil. Así estará muy bien protegido para todos los arañazos que pueda sufrir y nos va a aguantar suficiente, como 3 días, una semana, que depende del esmalte que usemos debajo. Bueno, como lo veis, es súper bonito. Los destellos, todo. Y la irregularidad, como si tuviera una escama, otra no.
también te hace original nuestro. Bueno, gracias por hoy, por verme y seguirme. Hasta la otra. Adiós.